Quiero ser honesto, este no es un tutorial sobre cómo pintar paredes. Internet está lleno de ese tipo de videos. Lo que considero mucho más útil es contarte lo que sí y lo que no deberías hacer al pintar tu casa. Son trucos útiles, rápidos, prácticos, de esos que te llevan a decir, bueno, gracias a Dios que alguien me lo contó. Y una cosa más. Ten en cuenta que este rubro, el de la pintura, se lleva entre el 7 y el 8% del costo total de toda la casa. Una razón de más para escuchar lo que tengo para contarte. Lo primero que debería recomendarte es que contrates un pintor si querés tener un trabajo hecho 10 puntos. Pero seguramente si llegaste a este video esa no es tu idea, por eso vayamos directamente a los consejos. El primero de ellos sería cubrir y enmascarar. Yo sé que resulta terriblemente antipático tener que decirte que esperes antes de arrancar a pintar porque todos tenemos con mucha ansiedad de poder empezar a pintar rápidamente. Pero créeme que si seguís al paso estas cosas que tengo para decirte vas a terminar más rápido y te vas a evitar limpiar un montón de cosas. Lo principal sería encintar todas aquellas áreas de la pared que no vayas a pintar. Caso típico, por ejemplo, las llaves o interruptores de luz, el encuentro entre la pared y el cielo raso, los zócalos, alrededor del marco de las aberturas de puertas y ventanas. Lo que se utiliza habitualmente es cinta de pintor o cinta de enmascarar, nylon o de algún polietileno grueso o alguna manta gruesa. Y otra cosa importante, yo te diría que descartes de plano todas aquellas sábanas viejas que tengas porque por lo general, al cubrir el suelo, esas sábanas son muy finitas y la pintura derramada va a terminar pasando al suelo. Lo segundo, y antes de arrancar, debería ser preparar la pared. Bueno, con una espátula habría que retirar todo resto de impureza o aspereza que tenga o algún resto de pintura vieja. A continuación, y con la ayuda de la misma espátula y enduido o masa niveladora, lo que hay que rellenar es todas las posibles pozos o huecos que hayan quedado y dejar secar y luego lijar. Seguramente vas a ver que queda algún pocito porque se termina chupando esa masa niveladora. Lo que hay que hacer es obviamente repetir otra vez ese procedimiento, esperar que se seque, lijar. Y algo muy importante, antes de empezar a poner la primera mano de pintura hay que retirar todo el resto de polvillo con la ayuda de un cepillo. Bueno, al fin, supongo que ya vas a empezar a pintar. O no tenés la pintura todavía porque no sabes cómo calcularla. Bueno, vayamos a un ejemplo rápido. Supongamos que tenemos que pintar las paredes de una habitación que tiene 3 por 4 metros. ¿Cómo calcular la superficie a pintar? Es muy fácil, hay que sumar 3 más 4 más 3 más 4. Esto te estaría dando 14 metros. Y a esa cifra hay que multiplicarla por la altura del ambiente. En este caso supongamos 2,60 metros. La cuenta te estaría dando alrededor de 36,4 metros. Digamos que para redondear hablemos de 37 metros cuadrados. Y algo muy importante, no descuentes la superficie que ocupa una puerta o una ventana, salvo que ésta sea muy pero muy grande. Es conveniente siempre tener un resto como para hacer algún retoque o para reserva. Con ese dato de los 37 metros cuadrados para pintar hay que ir directamente al empaque de la pintura, al tarro, y verificar cuál es su rendimiento. Este por lo general está expresado en litros por metro cuadrado. Supongamos que la lata de pintura nos diga que el rendimiento es de 12 metros cuadrados por litro. ¿Cómo sacar la cantidad de pintura que deberíamos comprar? Es muy fácil. Apliquemos la conocida regla de 3. Si para hacer 12 metros cuadrados precisamos de 1 litro de pintura, para pintar 37 metros cuadrados deberíamos hacer 37 por 1 dividido 12. Eso nos estaría dando alrededor de 3 litros de pintura por mano. Y esto es muy importante. Si vas a dar 2 manos, deberías multiplicar eso por 2. Es decir, que nos estaría dando para esa habitación 6 litros de pintura. Otro detalle importante, si ese color lo vas a repetir en otros ambientes de la casa, sería importante que siempre compres pinturas en mayor cantidad, en latas de 10 o de 20 litros, porque de esa forma vas a estar ahorrando muchísimo por litro de pintura. Obviamente si lo comparamos con envases más chicos. Y algo que no quiero olvidarme, por lo general esos rendimientos están hablando de paredes lisas. Si te toca una pared salpicada o muy rugosa, hay que tener en cuenta que ahí es probable que tengas una sobreutilización de pintura de entre un 30 a un 40%. Hay que pensar que en 1 metro cuadrado de pintura, por todos esos huecos que tienen los recovecos de la aspereza de la misma superficie, vas a estar teniendo alrededor de 1,30 m cuadrados, por lo cual hay que tener muy en cuenta este aspecto a la hora de encargar la cantidad total. Veamos por dónde comenzar a pintar. A ver qué dicen en casa, qué opinan.
Bueno, en general las reglas del buen pintado, vamos a llamarle, esto quiere decir que deberíamos arrancar con el cielo raso o falso techo, seguir por las paredes y culminar con los marcos de puertas y ventanas. Pero más allá de que haya una regla que lo diga, esto es una cuestión de sentido común. Imagínate, por ejemplo, haber terminado de pintar las paredes y después ahí ponerte a pintar el cielo raso. Obviamente va a ser imposible que no salpiques esas paredes y nadie quiere trabajar dos veces porque vas a tener que repasar toda la superficie cada vez que salpiques. Antes de comenzar a pintar directamente toda la superficie, sería bueno comenzar por los encuentros. Por ejemplo, con una pinceleta o con una brocha, repasar el encuentro entre la pared y el techo y, por ejemplo, la pared y el zócalo, y luego alrededor de los interruptores y marcos de puertas y ventanas. Veamos un poco cómo pintar con rodillo. El rodillo suele ser el instrumento más habitual usado para pintar una pared. Viene en distintos tipos, de pelo corto, de lana, etc. Hay dos técnicas que suelen utilizarse o recomendarse para pintar con rodillo. Una es utilizar la técnica del W o W, que es marcar esa letra a medida que para extender la pintura, para uniformarla, y luego repasar aquellos sectores que quedaron sin pintar. Otra alternativa es apoyar el rodillo a la mitad de la pared y con un movimiento suave llegar hasta arriba. Hay que pensar que vamos a tener esa zona ya previamente cubierta con una brocha o pinceleta, y luego bajar suavemente hacia abajo hasta llegar casi hasta el zócalo. Es muy importante que no presiones el rodillo porque eso va a hacer largar mucha pintura. El rodillo debe rodar simplemente. Y un detalle que tiene que ver con la práctica y muchas veces con el sentido común. Si sos diestro, por ejemplo, es conveniente empezar por el ángulo superior derecho, y más aún si estás pintando arriba de una escalera, porque de esa forma vas a poder pintar y apoyarte con tu mano libre sobre la parte de la pared que no está pintada, obviamente para tener una mayor estabilidad. 3 tips útiles que tienen que ver con la práctica. Es muy habitual que hoy utilicemos al pintar con rodillo una bandeja. Si no querés ensuciarla demasiado, bueno, nada mejor que cubrirla con un nylon y cinta, y una vez que termines de pintar, tira el nylon y la bandeja queda absolutamente limpia. Si vas a utilizar cinta de enmascarar, tratar de que al retirarla no dejar pasar más de 30 minutos. Y si dejas pasar mucho más tiempo, es muy probable que al retirarla te lleves puesta parte de la pintura que has utilizado. Y el tercer consejo es que utilices capas delgadas. A veces por ansiedad, a todos nos pasa, queremos darle mucha cantidad para trabajar menos. Pero esto lo único que va a lograr es que la pintura se termine chorreando o formando burbujas. Hay que dejar secar adecuadamente entre mano y mano, y es preferible dar una mano más a no tener que cargar demasiado el rodillo. ¿Cuál es el clima ideal para pintar? Bueno, apliquemos la regla de ni tan frío ni tan caliente. El frío suele demorar el secado y como contrapartida el calor hace que haya un secado prematuro. En ambos casos la pintura puede llegar a presentar la formación de burbujas, secarse inadecuadamente y muchas veces terminar desprendiéndose. Si vas a pintar el exterior, por ejemplo, y hace un día de mucho calor, es conveniente hacerlo en las primeras horas de la mañana o sobre las últimas horas del mismo, de tal forma de aprovechar la temperatura más amable y evitar obviamente el sol directo. Cuidado con las diluciones. Es habitual que cuando tengas que pintar con látex, las indicaciones de fábrica digan que hay que diluir la primer mano en un 10%. Esto significa que hay que agregar hasta un 10% de agua. Pero cuidado, esto no hay que hacerlo en todo el envase, porque si agregas un 10% de agua va a quedar diluida esa pintura. Lo que habría que hacer es separar lo que vayas a utilizar en esa primera mano, diluir ahí con un 10% de agua y utilizar el resto de la pintura para aplicarla directamente pura, sin ninguna dilución. ¿De qué color pintar el techo? A ver, no hay una regla obligatoria que diga que deba ser de tal o cual forma. Yo te cuento lo que yo opino. Lo que suelo recomendar a mis clientes es pintar los cielorrasos de blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es un color que refracta muy bien la luminosidad, un ambiente luminoso parece mucho más amplio, y por si fuera poco también la pintura blanca resulta más económica que una pintura tonalizada. Obviamente, caso contrario, si tenés un ambiente demasiado alto, en ese caso sí quizás se justifique pintar o entonar con algún color. Otra cosa importante, limpiar las manchas, sobre todo cuando estas sean de grasa. Caso habitual, por ejemplo, de la cocina o las zonas de pasos
donde hay mucho roce de manos. Hay que entender que allí no va a adherir bien la pintura. Lo ideal para quitar este tipo de manchas es utilizar una esponja, agua tibia y jabón neutro. Se pasa la esponja con movimientos circulares, se enjuaga bien con agua limpia y luego secar con un paño seco. ¿Cuánto se debe esperar para pintar? Hay que tener en cuenta que aquellas paredes que acaban de terminar de construirse o revocarse precisan un tiempo de curado o de secado. En principio precisan eliminar toda la humedad remanente que les queda y por otro lado, en principio suelen tener una cierta alcalinidad que ataca a las pinturas. En general, cuando estamos hablando de látex, lo ideal sería al menos estar esperando no menos de un mes antes de pintar. Si bien hay formas de acelerar este secado, yo lo que te pido más que nada es que tengas en cuenta la paciencia por sobre todo. Y si vas a ser el pintor de tu propia casa, nada mejor que esperar al menos que se hayan finalizado cualquier otra tarea que esté generando polvillo para que este polvillo no termine trasladándose a la pintura fresca. ¿Imprimación o no? Bueno, en principio digamos para aquellos que no conocen que la imprimación es un producto que se le aplica a la pared para mejorar el agarre de la próxima pintura. Si la aplicamos, por ejemplo, sobre una pared nueva, vamos a lograr uniformar la porosidad de la misma, evitará la aparición de manchas y mejorará el resultado final. Además de todo esto, si valiera algún argumento económico, hay que tener en cuenta que la imprimación es mucho más barata que el litro de pintura. Un litro de imprimación es mucho más económico que un litro de pintura y por otro lado vas a evitar hacer tantas manos de pintura, con lo cual estarías ahorrando. Por el contrario, si vas a pintar, por ejemplo, o repintar una pared que ya tenía sus manos de pintura y no vas a alterar demasiado el color, quizás estos pasos, esta imprimación, podrías ahorrar. ¿Qué hacer con la pintura sobrante? Bueno, este sería el consejo 13 y por si las brujas existen le vamos a llamar 12A. ¿Qué hacer con la pintura sobrante? Es muy importante, y a esta altura por lo general llegamos cansados y demás, pero tomarse el trabajo de guardar convenientemente la pintura, bien tapada en un lugar fresco y oscuro. Mejor aún sería interponer antes de la tapa un film plástico para que de esta forma el sellado sea mejor y no se forme esa capa seca por encima de la pintura que llevaba guardada mucho tiempo. Y otra cosa a tener en cuenta que es muy importante etiquetar el envase de la pintura diciendo que este color corresponde a tal ambiente. Y mejor aún, si te ocupas de poner el código que utilizaste para elegir el color en la pinturería. Y hay una realidad inapelable. Si tenés que hacer un retoque con el tiempo, lo más probable es que ese retoque se termine transformando en una mano completa. Porque toda la pintura expuesta al ambiente y peor aún a la intemperie va cambiando su tonalidad. Entonces un retoque se notaría. De allí es que toma más importancia lo que te recomendaba al principio, que es comprar pintura de más para tener siempre una reserva ante una eventualidad como esta que es tan común. Bueno, ya estás listo para empezar a pintar tu casa, pero obviamente que estos consejos te resulten de utilidad. Tutoriales vas a encontrar en internet, pero aquí está lo básico, lo que deberías tener sí o sí en cuenta. Si te sirvieron estos consejos, déjanos tu me gusta, compartilo con amigos, pero antes de irte no olvides suscribirte al canal si todavía no lo hiciste haciendo clic sobre este botón y luego continuar viendo este video que seguramente tiene que ver con aquellas cosas que te estaban preocupando. Gracias como siempre por tu apoyo, nos vemos muy pronto.